Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas a la segunda jornada de ciberseguridad de la Opinión de Murcia. Muy buenos días, agradecer en este caso, en primer lugar, al Diario de la Opinión, Editorial Prensa Ibérica, por la creación de este magnífico webinar de ciberseguridad, en un momento en el que estamos oyendo mucho hablar de la ciberseguridad, quizá no por razones positivas, pero bueno, vamos a intentar profundizar en este escenario que a día de hoy pues es, por el COVID, un escenario desolador que recuerda a crisis pasadas y nos enfrentamos a unos momentos difíciles, quizá de los más difíciles de nuestro tiempo, y debemos centrarnos en recuperar rápidamente nuestra economía. Nos corresponde a todos liderar esta desescalada y debemos, por tanto, aumentar nuestra exposición en tecnologías de la información y, en este caso, lo que hoy nos trata, la ciberseguridad. En apenas una hora vamos a intentar conocer cuáles son las principales amenazas de la ciberseguridad, la legislación vigente, las nuevas tendencias en ciberseguridad, las fake news y los procedimientos y técnicas de ciberseguridad. Recordaros que el próximo día 1 de mayo tendremos todos disponibles en soporte papel, digital y en redes sociales el webinar de hoy con todas las aportaciones importantes que tengamos a través de los ponentes, y recordaros que tenemos un hashtag ciberseguridad LO, ciberseguridad la I griega, ciberseguridad LO, para poder utilizarlo en redes sociales. Yo, de nuevo, en primer lugar, pues quizás debería haberme presentado. Soy Juanjo Almela, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería Informática de la región de Murcia y responsable del sector público de la empresa Nutanix. Quiero, a continuación, pues presentar a los ponentes, que son magníficos, y quiero agradecerles pues su presencia para abordar los diferentes temas. Voy a enumerar los ponentes y luego presentaré uno a uno para dejarles un slot en el cual pues, puedan hacer una breve exposición. En primer lugar, a don Antonio Romero Navarro, jefe del Departamento de Innovación Empresarial del Instituto de Fomento de la región de Murcia. Muy buenos días. A Ana Gómez Blanco, responsable de Cultura de Seguridad de BBVA. A Mario Trigueros Cuadrado, responsable del área de seguridad de AG2, y a Víctor Manuel Sánchez Tornel, abogado y Privacy Advisor en Covertis. Muchísimas gracias, muy buenos días. Como decía, ahora vamos a dar un turno de intervención a cada uno de vosotros, en el cual pues sí que vamos a intentar respetar ese slot de tiempo que hemos hablado para que en una hora pues condensar y poder acercar los temas, todas las temáticas que hemos podido plantear para esta jornada. En primer lugar, don Antonio Romero pues tiene la palabra. Muy bien, buenos días. Lo primero, agradecer la participación de todas aquellas personas que están conectadas para, como decías, Juanjo, hablar sobre este tema de candente actualidad, ¿verdad? Mi presentación o un poco la reflexión que yo quiero presentar pone el foco en la ciberseguridad en el ámbito empresarial, que cobra mayor importancia conforme nuestra economía se va digitalizando paulatinamente. Incrementando al mismo tiempo pues, esos riesgos de ciberataques en las empresas. Creo que se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como digo, me voy a centrar en esos riesgos crecientes ante esa virtualización, transformación digital de la economía. Aquí están las ideas principales. Lo primero hay que decir que ya desde hace unos años, ya en el año 2017, McKinsey Global Institute estimó que el 60% de los trabajos podría haber automatizado más del 30% de sus tareas clave. Es decir, la transformación digital de la economía está en marcha y además este instituto pues, decía que podía afectar entre 400 y 800 millones de empleos en todo el mundo para el año 2030. Quiere decir que ya venimos de unos años de cambio, de transformación profunda, y debido además a estas tecnologías que muchos conocen como tecnologías 4.0, 5G, el Internet de las cosas, Big Data, etcétera. Se habla de conceptos como la empresa conectada, la industria 4.0, que son al final sinónimos, ¿no?, de transformación digital, en esa transformación que estamos inmersos. Y bueno, pues llegó la crisis sanitaria por COVID-19 a mitad de marzo, pues como consecuencia del COVID, pues nos hemos visto obligados a cambiar abruptamente nuestra forma de trabajar y relacionarnos. Digamos que ha servido un poco como acelerador, porque nos hemos dado cuenta,
Quizá el otro día oí a alguien que decía que llevamos muchos años predicando el uso de las tecnologías de la información y ha tenido que venir el COVID como para empezar a que sea habitual este tipo de cosas, ¿no? ¿Quién no ha participado en una videoconferencia, una videoreunión en una empresa como esta que tenemos ahora? Al final, pues nos estamos dando cuenta de la importancia de las tecnologías de la información y cómo nos han servido para adaptarnos a esta nueva situación. Pues por ejemplo, por dar un dato, un reconocido diario pues titulaba a fecha 2 de abril, recuerdo que estamos ya casi en mayo, que el uso de redes sociales en España pues, aumentó un 55% como consecuencia de la pandemia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que la crisis sanitaria, el COVID, lo que ha hecho también es acelerar que nos demos cuenta, nos ha abierto los ojos. En el ámbito empresarial, por ejemplo, aquellos que ya disponían de una tienda online para continuar vendiendo sus productos y servicios o de facilidades para el teletrabajo, pues han sido capaces, mejor que otros, de mantener razonablemente su actividad y el empleo. Por tanto, pues ha sido algo muy positivo. En cualquier caso, a los que no estaban preparados, yo creo que ha sido una manera de abrirles los ojos y acelerar muchas veces las inversiones que hacen las empresas en materia de digitalización. Estamos entrando en una economía, dicen los expertos, sin contacto, una contactless economy, como dicen en inglés, que va a acelerar todavía mucho más la transformación digital, va a cambiar los modelos de negocio, entre otras cosas porque cambian los comportamientos del consumidor. Y el COVID esto también va a influenciar bastante. En la economía sin contacto, pues sobre todo prima la eficiencia, la rebaja de costes, la capacidad de resiliencia, es decir, el poder afrontar situaciones futuras similares a la actual. La economía sin contacto, pues al final nos hace pensar en un mundo de negocios, desde la fábrica hasta el consumidor individual, donde se minimiza ese contacto humano. Las empresas, por tanto, cada vez están más conectadas, es consecuencia de todo lo anterior, la transformación digital, que es el fondo de la cuestión, pero también de distintas cuestiones como la crisis sanitaria o la tendencia hacia esa economía sin contacto, pues van a acelerar sin duda esa digitalización. Por tanto, se incrementará el número de empresas denominadas conectadas, que son las que usan inteligentemente las tecnologías 4.0 que yo comentaba antes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final se incrementan actividades como el comercio electrónico, el teletrabajo, la utilización de datos en la nube, los accesos a través de Internet, etcétera, y eso va a hacer que la ciberseguridad pase, o está pasando ya, a un primer plano. Invertir en ciberseguridad ya es tan importante como las propias inversiones en tecnología. Es fundamental identificar dónde están los riesgos, qué puede ser atacado en mi empresa, los sistemas informáticos, las comunicaciones, pero también los propios trabajadores. Se dice en ciberseguridad que el trabajador es el eslabón, la persona es el eslabón más débil, somos los que más fácilmente nos pueden engañar con un correo electrónico, por ejemplo. Bueno, pues hay que identificar esas vulnerabilidades, sobre todo eso se puede hacer a través de una auditoría de seguridad, la cual recomendamos a cualquier empresa que quiera estar segura, para mantener un nivel de riesgo ante ciberataques, un nivel aceptable, y por tanto poder implementar planes de inversión que permitan también un rápido restablecimiento o la continuidad del negocio si sufriera algún tipo de ataque. Por terminar, simplemente decir que desde el Instituto de Fomento estamos trabajando pues, en eventos, pues, como puede ser este, de concienciación empresarial, el hacer ver la importancia, en este caso, de la ciberseguridad, programas de impulso a la transformación digital, comercio electrónico, teletrabajo y ciberseguridad, de los cuales pues, próximamente publicaremos alguna convocatoria, de la promoción también de los habilitadores 4.0, que al final son las empresas que son las generadoras de productos y servicios para que el resto de la economía se incorpore a esa transformación digital, y también estamos trabajando en una ventanilla única empresarial para la transformación digital. Yo, sin más, por adaptarme a los tiempos, yo lo dejaría aquí, y si luego tenéis alguna cuestión o queréis que hablemos algo más, profundizar en alguno de los temas, pues luego continuamos. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que hemos iniciado con una gran introducción acercando la ciberseguridad, la empresa y también la observancia y
y esa proactividad por parte de la Administración de cara a reducir la brecha existente en este momento. A continuación damos paso a doña Ana Gómez Blanco, responsable de Cultura y Seguridad de BBVA. Hola, buenos días a todos. Gracias por participar en este webinar. Yo quería comentar toda esta parte de la ciberseguridad desde un punto de vista un pelín diferente. Es desde la parte menos técnica y desde la parte más humana. Entonces, como ha comentado Antonio, efectivamente estamos en un entorno ahora donde la ciberseguridad está siendo mucho más importante. ¿Y esto por qué es? Esto es porque en estos últimos días, estas últimas semanas, en nuestra vida, tanto profesional como personal, tenemos una gran dependencia digital. Ahora mismo, todos confinados en casa, con muy poquita opción de salir a la calle, tenemos nuestra vida profesional en teletrabajo. Estamos todos en Internet constantemente, toda nuestra vida online. En cuanto a nuestros temas personales, tenemos las transacciones, las compras, toda nuestra economía personal y familiar, también la tenemos toda en online. No nos queda mucha más opción, excepto salir puntualmente al supermercado. Pero vamos, la gran mayoría de los temas económicos también lo hacemos en online. Y la parte muy importante del ser humano, del ocio y la socialización, ¿qué remedio? Pues la tenemos en online también. La tenemos nosotros como adultos, pero también la tienen el resto de miembros de nuestra familia, o sea, los niños, los adolescentes, incluso la gente mayor. Toda esta parte de socialización que antes se hacía en personal, de cara a cara, pues ahora la tenemos también en online. Y con toda esta parte nuestra, conectados a Internet casi constantemente, tenemos un contexto que puede ser de incertidumbre, no saber cuánto tiempo va a durar o cómo va a estar. O sea, ayer teníamos el calendario que nos ofrecía el gobierno. Sí, es verdad, también tiene algunas dudas, vamos a ir viendo cómo va avanzando. Todo eso tenemos una incertidumbre también derivado de la enfermedad, de la COVID-19, qué va a pasar, cómo va a ir evolucionando, las vacunas, las investigaciones. Y eso provoca que se genere muchísimas noticias que pueden ser de información o desinformación. Entonces, ese es el contexto que tenemos a día de hoy. ¿Y qué es lo que provoca todo esto? Pues tenemos una mayor exposición. No estamos tan protegidos quizás por la infraestructura de seguridad que tenemos muchas veces en las empresas o en grandes empresas como la mía, donde los departamentos de seguridad son muy fuertes, son muy importantes. Hay una parte de esa infraestructura de seguridad que, como no estamos físicamente en la oficina, no tenemos esa red segura que nos ofrecen las empresas. Estamos en casa con nuestra red, que bueno, más o menos nos vamos apañando. Hemos aumentado mucho el tiempo de conexión, es decir, tenemos más exposición aún, y derivado de todo esto que tenemos, de esta situación, que puede ser un poco de inquietud, que estamos buscando información constantemente, pues quizás hemos bajado el nivel de alerta que podíamos tener en otros momentos. ¿Y esto qué provoca? Pues es un poco pues, la tormenta perfecta. Tenemos nosotros en ese contexto, con un alto nivel de exposición, la ciberdelincuencia, que es muy a menudo es delincuencia organizada, ciberdelincuencia organizada, pues está aprovechando toda esta situación para atacar mucho más que de costumbre. Y efectivamente, la gran mayoría de los ataques están entrando por el vector humano, por nosotros como personas. En esos casos, en esta situación estamos. Entonces, a ver si durante el webinar vamos hablando un poquito para ver cómo podemos transformar ese eslabón más débil de la seguridad, que podría ser el ser humano, cómo podemos ser la primera línea de defensa, o sea, formar parte de ese escudo de la ciberseguridad.
Perfecto. La verdad que me ha encantado porque le has dado una dimensión humana que al final realmente es el principal vector de entrada y quizá de brecha de seguridad fuera de lo que son las infraestructuras. Yo creo que es muy importante y luego abordaremos también la parte de la ingeniería social para ver cuáles son esos otros principales vectores. A continuación, don Mario Trigueros Cuadrado, responsable del área de seguridad de AG2, por favor. Muchas gracias. Hola, muy buenas, Juanjo. Gracias a todos los asistentes. Como dice, a ver si puedo compartir. Vale. Bueno, como bien comentas, soy responsable de ciberseguridad en AG2. Llevo realizando más de 15 años auditorías de test de intrusión, análisis de riesgos, investigaciones forenses en diferentes compañías de gran y pequeño ámbito. Lo que queremos aquí un poco mostrar son los riesgos a los que están las empresas. De cada día, pues como bien comentan los compañeros, tienen una mayor presencia en Internet, ¿vale? Donde publican pues, nuevos servicios para sus clientes, para sus proveedores. Muchos de estos servicios pueden estar ubicados dentro de la propia organización, aunque cada vez hay menos, o luego la tendencia se está publicando a Internet. Al fin y al cabo, estas organizaciones pues, sí, tienen esos servicios en el cloud que pueden incluso conectarse como si fuera la propia extensión a ella, ¿vale? Pues serían como conexiones privadas y forman como parte de su propia organización. Pero las preguntas muchas veces que nos hacemos del ámbito de ciberseguridad es, vale, has sacado parte de estos servicios al cloud, pero ¿qué medidas has adoptado en el cloud? Porque ya pensando que he subido un servicio, he implementado un servidor, algo en el cloud, ya es seguro, ¿no? Al fin y al cabo, igual como tú harías dentro de tu casa, tienes que ver en el cloud qué medidas debe adoptar. Ellos te dan la facilidad, pero hay que poner también esas barreras, ¿vale? En las auditorías de seguridad que solemos realizar, o cuando asistimos a una empresa cuando ha sufrido un ataque, lo que observamos es que la seguridad sí que es algo a priori, cuando comentas con dirección, que les preocupa, que la quieren abordar, así como el departamento de informática, pues oye, pone sus protecciones, pone sus barreras, pero al final mucho lo que se preguntan es, vale, sí, pero el criminal, ¿por qué me va a atacar a mí si yo no soy una multinacional? O estoy aquí en Murcia, ¿quién va a pensar en atacarme a mí? Vale, pero hay que pensar que los ciberdelincuentes no van a buscar una empresa en concreto. También pueden hacer ataques dirigidos, pero muchas veces simplemente están buscando recursos, servicios publicados en Internet y entonces ver quién es vulnerable, quién cumple unas condiciones, perfecto, mira, no ha actualizado, contraseñas por defecto, publicadas por Internet, voy a atacar, ya está, si ya tengo la información, voy a atacarlas, tengo ya todo preparado, está todo automatizado, pues las ataco y luego veré quién es. Si es un particular, pues le pediré un rescate menor. Si es una gran empresa, pues le pediré un rescate mayor, ¿vale? Le haré una mayor extorsión, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que observamos también es que las empresas, al final, o desgraciadamente, son muy, digamos, reactivas. Una vez que le ha sucedido algo, toma las acciones. Podrían ser más proactivas, protegerse más. Es verdad que está cambiando la tendencia, pero aún seguimos viendo que hasta que no sucede algo, no se asigna un mayor presupuesto, no se toma la seguridad como algo más en serio de que tienen que empezar a abarcar. No estamos diciendo pasar de 0 a 100, pero sí que deben de ir poco a poco a empezar. Si no empezamos, es muy complejo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque las empresas, en algunas empresas nos encontramos que llega y te dicen, vale, tengo el antivirus instalado. Que luego le preguntas, vale, muy bien, lo tienes en los PCs. Y los móviles, que a día de hoy son mini ordenadores, que tenemos todo ahí, correo, documentos, accesos, contraseña, lo tenemos todo ahí almacenado, fotos personales. ¿Qué haces ahí? ¿Implementas algo o no? O el firewall, ese guardia de vigilancia de entrada y salida de información de tu organización. Con eso ya parece que sobra. Y después cuando hacemos prueba lo que vemos es que no es así, porque este tipo de medidas, como han comentado los compañeros, cuando hay un ataque de phishing, no sirven. O cuando llega y resulta que la contraseña corporativa, ¿vale?, es la misma que la que utilizamos en las redes sociales y además es fácil, es sencillita, un nombre de una ciudad, una fecha, un número, palabras muy simples, que no llevan ni mayúsculas, ni números, ni caracteres especiales, 6 caracteres a veces, o menores. Ante eso no te puedes proteger.
¿vale? Al fin y al cabo, lo que nos decir que el factor humano es fundamental. Tiene que estar los empleados, ese es la bomba débil y deben de estar concienciados. Hay que formar los partes, ¿vale? Hay que formar parte de la seguridad, ¿vale? Por eso, en esas políticas o normas de uso de dispositivos hay que incluir también a los empleados, porque es básico, ¿vale? Si no, no podríamos proteger correctamente a la organización. Después de todo esto, también hay muchas áreas. Toda esta información, todos estos eventos que comunican nuestros dispositivos, ¿quién los monitoriza? ¿Vale? Está el departamento de informática, pero cada uno es especialista en su área. Entonces, lo recomendable es que igual como ponemos a alguien con conocimientos en contabilidad pues, al frente del departamento financiero, pues pongamos a alguien con experiencia en el ámbito de ciberseguridad a monitorizar todas esas alertas, todos esos eventos, ¿vale? Para poder identificar correctamente y hacer un correcto diagnóstico, ¿vale? Por terminar y no extenderme tampoco mucho, lo que nosotros hemos recomendado es que siempre que es necesario las empresas hagan una auditoría de seguridad para conocer cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos y establecer esas medidas de seguridad alineadas con la estrategia de la organización. Genial, Mario. Yo creo que ha sido muy interesante también hablar, también lo puntualizaba al principio Antonio y Ana, la dimensión humana, pero también del profesional, ¿no? La cualificación de la persona que va a realizar la acción, que cumpla todas las garantías para que el empresario, para que el autónomo, para que la pyme, para que el particular pues pueda actuar con total tranquilidad en su casa y que tenga creado su ecosistema. A continuación, en el último turno de palabra, Víctor Manuel Sánchez Tornel, por favor, en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia y de Govertis. Sí, buenos días, Juanjo. Creo que sigue compartiendo la pantalla Mario, al menos así me sale. Perfecto, ahora. Buenos días, Juanjo. En primer lugar quiero presentarme. Soy Víctor Sánchez, soy consultor jurídico, soy abogado ejerciente también y dentro de mi área de trabajo me dedico al ámbito del derecho digital. Como consultor en Govertis, que es una empresa participada por el Grupo Telefónica, estoy en el ámbito del asesoramiento en cuanto al cumplimiento normativo en el ámbito tecnológico, principalmente en una serie de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos, ISO 27001, etcétera. En relación con la intervención, en primer lugar tengo que advertiros lo que siempre decimos los abogados y que nunca cumplimos, y es que voy a tratar de ser breve y ceñirme al tiempo que se me ha indicado, aunque bueno, ya veremos si lo consigo. En todo caso, para cumplirlo, no he traído presentación de PowerPoint, porque si es peligroso un abogado con un límite de tiempo, lo es más todavía si tiene una presentación de PowerPoint. Así que solamente voy a transmitiros una serie de ideas, de las cuales ya mis compañeros han expuesto algunas de ellas. La exposición inicial de Antonio y de Ana, pues han estado hablando de la primera parte de mi intervención, que iba a estar centrada pues, en ese contexto de incertidumbre en el que nos estamos moviendo, esa transformación digital acelerada a la que nos ha sometido esta situación de la pandemia del COVID-19. Pero esto, a mi entender, tenemos que verlo como un empujón, como una oportunidad que ha acelerado procesos que realmente ya existían en muchas empresas. Ya estábamos trabajando en el ámbito de lo digital y potenciando el teletrabajo y otra serie de figuras relacionadas con el aspecto tecnológico, y entiendo que ahora nos encontramos también ante una muy buena oportunidad de avanzar en nuestro negocio, partiendo siempre del cumplimiento de una serie de medidas, que es de lo que yo voy a hablar principalmente ahora. Como decía, la primera parte era esa incertidumbre en la que veíamos, y luego la parte de las amenazas, que también han hablado de ellas tanto Ana como Mario brillantemente. Bueno, esa mayor exposición y uso de sistemas de tecnologías de la información pues conlleva que estamos expuestos a más amenazas. Amenazas que ya estaban ahí y que ya nos estaban afectando, pero que ahora son más visibles por este tipo de fenómenos. Esas amenazas tienen distinto origen. Hemos visto algunos ejemplos que se han mencionado. Algunas pueden ser internas, dentro de la propia organización,
ya sabemos lo que se ha comentado, el factor humano es el eslabón más débil de la cadena, por la falta de formación, de concienciación, vulnerabilidades en los sistemas de información que a veces no han sido correctamente detectadas, para los cuales es muy útil la auditoría que comentaba Mario, por ejemplo, y luego otra serie de amenazas que están fuera, que son pues, esos atacantes, los ataques de código malicioso, etcétera, que se han visto potenciados con las circunstancias de acudir todos a ese ámbito del teletrabajo. Entonces, voy a centrarme en mi exposición ahora en la parte de cuáles son las posibles soluciones, porque es lo que uno viene buscando cuando acude a este tipo de seminarios. Pues bien, en Goberti y en Telefónica lo que hacemos es asesorar en cuanto a cómo puede una empresa llevar a cabo lo que comentaba Antonio en la exposición inicial, el desarrollar su negocio con una serie de medidas de seguridad, y para ello pues, podemos diferenciar medidas de distinto tipo. En primer lugar, como abogado me corresponde hablar de las medidas de tipo normativo. Tenemos un marco legal que seguramente mejorable, pero que entiendo que es adecuado. Ahí tenemos distintas normativas. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que ha venido a fortalecer lo que se refiere a la privacidad en el ámbito de las organizaciones y nos ha dado una serie de herramientas muy útiles, como la figura del delegado de protección de datos, las brechas de seguridad, el establecer el principio de responsabilidad proactiva de la diligencia por parte de la empresa, lo que comentaba Antonio, de adelantarnos y ser proactivos en la defensa de nuestros sistemas de información. Y tenemos otra serie de normativas también, como por ejemplo las de los estándares de seguridad de la información, normas ISO 27001, las de seguridad en el ámbito del cloud computing, etcétera. Por otra parte, tenemos las medidas tecnológicas y de seguridad propiamente dichas, de las cuales ha comentado alguna Mario, por ejemplo, y ha dicho las dos que son fundamentales y tremendamente sencillas. En primer lugar, el tener contraseñas robustas y, en segundo lugar, que los sistemas estén debidamente actualizados. Solamente con eso estamos ya cumpliendo con una labor muy importante de cara a la protección. Y por desgracia, y por sorprendente que pueda parecer, en la práctica, tanto en organizaciones del sector público como del sector privado, pues nos encontramos que no siempre esto es así. Y finalmente, otras medidas que entiendo muy relevantes es la del ámbito organizativo. Aquí, pues, centrarme en lo que comentaba María, de cómo hacer que ese eslabón más débil sea el más fuerte, o que si no el más fuerte, no el más débil. Pues en las organizaciones es fundamental la figura de la formación y la concienciación del personal, con el fin de poder alcanzar estos objetivos. Finalmente, simplemente me gustaría transmitir dos ideas. Por una parte, que la seguridad es un proceso continuo, que no puede ser algo puntual, que llevemos a cabo en un momento determinado y que abandonemos ahí, porque eso va a dar lugar a que no sea efectiva. Y en segundo lugar, que lo que comentaba, que ahora mismo estamos en una situación complicada, pero realmente puede ser una muy buena oportunidad que, con el apoyo de todos, y como veíamos desde el sector público por parte de Antonio, pues que podamos llevar a cabo esas medidas e implementar esa diligencia de la que hablaba en cuanto a las medidas de seguridad de la información, para así, si no eliminar, pues reducir en la mayor parte esos riesgos que comentaba al principio. Muchas gracias. Genial, muchas gracias. Yo creo que hemos tocado ya bastantes puntos y aprovecho de nuevo pues, para agradecer a las decenas de personas que están conectadas, empleados públicos de comunidad autónoma, de ayuntamientos de la región de Murcia, de empresas responsables de seguridad y de sistemas de diferentes empresas de la región y de fuera de ellas, y también agradecer la presencia de personas, de profesionales de fuera de la región. Esto es muy importante por la dimensión tan importante que le ha dado la opinión de Murcia en colaboración con el resto de los medios en nuestras regiones. De nuevo, recordaros que existe un hashtag ciberseguridad LO, la I griega,
De acuerdo. Ahora vamos a pasar a un turno de preguntas y el último slot de tiempo vamos a intentar responder a todas aquellas que nos están pasando los participantes a través del chat de preguntas y ahora pues vamos a pasar a esas preguntas que pueden ser interesantes. En primer lugar, yo quiero preguntar a Antonio Romero. Tú comentabas, ¿no?, pues que nos encontramos ante esta penúltima oportunidad de digitalizarnos, que ha tenido que ser el COVID, ¿no?, el que nos haya hecho despertar un poquito quizá de ese letargo tecnológico y que ahora nos obliga a actuar de forma rápida, coordinada, administración, empresas, personas, ¿no? Vosotros que tenéis una dimensión cercana con las empresas, ¿cuentan hoy las empresas con una verdadera o con una estrategia de seguridad adecuada o siguen expuestas a ser víctimas de ciberataques? Bueno, yo creo que muchas empresas, si bien son muchas las empresas que han invertido en tecnología, pues también son muchas donde la transformación digital es una asignatura pendiente. Pero un poco donde podría estar el problema es donde dices que al final, pues sobre todo las pequeñas empresas, y también ocurre en otras de mayor dimensión, al final esas inversiones no van acompañadas de la necesaria inversión, como decíamos antes, en materia de ciberseguridad. Eso se tiene que producir también, porque tan importante es disponer de los sistemas, tener esas inversiones en sistemas, en equipos informáticos, redes o servicios. Es tan importante como que realmente no es solo la inversión, sino que esos sistemas estén disponibles. Y el problema es que ante un ciberataque, toda esa capa de servicio informático interna y también hacia afuera, tiendas de comercio electrónico, conexiones con otras sedes de la empresa, por ejemplo, con la fuerza comercial en la calle, el problema es que al final todo eso va a resultar dañado en un ciberataque. Yo creo que todavía queda mucho por hacer y por invertir por parte de las empresas en materia de ciberseguridad, acompañando a esas inversiones. Genial, muchas gracias, Antonio. Esto también pues, me hace pensar un poco y acercarnos un poco a lo que realmente a día de hoy tenemos, ¿no?, que es lo más cercano y que Mario anteriormente pues, lo ha comentado al igual que Víctor. Pero en este caso para Mario, las empresas a día de hoy pues, están comentando que debido a la COVID-19 pues, se han visto obligados a tomar decisiones apresuradas, ¿no?, muchas veces de forma rápida y a lo mejor sin un procedimiento previamente definido para crear ese entorno de trabajo de los empleados desde casa. Hemos creado, en líneas generales, un ecosistema seguro para teletrabajar. ¿En qué punto nos encontramos o cuáles deberían ser los siguientes pasos para solucionar? Correcto, es verdad que con el repentino estado de alarma, pues muchas empresas provocaron que tuvieron que implementar medidas o, digamos, soluciones muy rápidas para el tema del teletrabajo, pero también en muchos casos se ha observado que la subida no la tuvieron en cuenta, simplemente el darle acceso a los empleados para poder trabajar y continuar con la producción. Claro, ¿qué pasa con esto? Que si vemos en Internet que hay sistemas en el cual escanean todo Internet, es que lo escanean todo y te dice cuál es la IP, es decir, cuál es tu dirección pública de tu organización, qué sistemas tienes publicados en Internet, conversiones, incluso si eres ya vulnerable te dice con qué, es decir, concretamente con qué eres vulnerable. Claro, si tú ves el incremento que se ha producido en los últimos meses en este estado, es enorme. Entonces, el problema que también nos encontramos es que servidores, sistemas para conexión remoto han conectado directamente el sistema interno a Internet, cuando no está diseñado para eso. ¿Qué ocurre? Vemos desde servidores, lo te va haciendo una charla, un XP publicado, el usuario y la contraseña, solamente ya necesitas, es decir, el usuario publicado, solamente necesitas la contraseña, sistemas obsoletos. Claro, facilitas mucho el trabajo al atacante, no se ha pensado en eso. Y pues dice, vale, no, he implementado una VPN, una conexión segura, vale, pero no lo han conectado bien con su sistema interno de autenticación, su usuario correcto interno con su contraseña robusta, sino unirse una contraseña genérica, Pepe, y una contraseña fácil que además nunca se bloquea. Al atacante siempre tiene que llegar a probar y ir probando diferentes combinaciones hasta que al final da con ellas. Has implementado soluciones, sí, pero no son las correctas. Entonces, con esto lo que quiero decir es que está bien, pero
lo que observamos es que las empresas deben de adaptar o las soluciones que ya tienen o implementar nuevas según las necesidades de seguridad y requerimientos de la organización. Hay que avanzar aún. Muy bien, muchas gracias, Mario. Yo creo que esto nos acerca un poquito más a pues, la fase técnica, pero también nos acerca a la parte de ingeniería social. Ana, al igual que en la vida real existen diferentes tipos de actividades ilícitas en donde los malos pues, ponen su inteligencia al control pues, de diferentes actividades ilícitas, en Internet estamos viendo un incremento de diferentes tipos de fraudes. ¿Cuáles son los más habituales y cómo podemos combatirlos? Sí, es verdad, o sea, por la situación que tenemos ahora, efectivamente está aumentando mucho los ataques de ingeniería social, como dices. La ingeniería social no es más que técnicas de manipulación y engaño. Y eso puede ser tanto en nuestro entorno físico como en nuestro entorno digital. Ahora, como tenemos mucho entorno digital, pues hay mucha ingeniería social sobre nuestro entorno digital. Se aprovechan de características del ser humano, características de base, que es que, aunque parezca que no, el ser humano por defecto quiere ayudar, digamos, o sea, quiere ayudar y es confiado. Entonces, esas técnicas de manipulación y engaño vienen por phishing, que son correos electrónicos fraudulentos, haciéndose pasar por organizaciones públicas o por grandes empresas, por nuestra compañía de teléfonos o por la eléctrica. O ahora, por ejemplo, que Hacienda ha empezado con la campaña de la renta, pues los buenos han empezado con la campaña de la renta y los malos también tienen su campaña de la renta funcionando igual, con phishing y con smishing, que simplemente es una forma de enviar, no son correos, son mensajes fraudulentos igual, por SMS o por WhatsApp. Entonces, todas estas campañas para intentar engañar al usuario, lo que buscan es que pinches en un enlace que te ha llegado por un mail fraudulento o por un mensaje fraudulento, y que al pinchar en ese enlace des información tuya personal, datos que luego pueden ser vendidos en el mercado negro, o bien que des directamente información económica, información de tu banco, información de transacciones. Con esto de la campaña, por ejemplo, hemos encontrado mails fraudulentos que te piden el número de cuenta y algún dato más para acceder a él, con la excusa de hacerte rápidamente la devolución que te tocaría de la renta. Entonces, ese es el principal punto de entrada que estaba buscando la ciberdelincuencia. Depende de las fuentes que busques, te dice que más o menos en los primeros días, semanas de marzo, ha aumentado un 60% ese phishing, esos ataques a través de correo electrónico, hasta algunas fuentes que dicen que en los últimos días han aumentado un 700%. O sea que la gran mayoría de ataques que llegan a las empresas no son puramente técnicos, sino que tienen un vector de entrada que es el ser humano. Cuando digo la gran mayoría, pues son a lo mejor depende de donde lo leas, pero entre un 85 y un 95% de los ataques tienen como vector de entrada el ser humano. ¿Cómo se puede frenar esto? Hay que estar un poquito atentos. O sea, es lo mismo que haces en el mundo físico, lo mismo en el mundo online. Si en el mundo físico llega alguien con un regalo físico y te lo da y te dice, toma, te lo regalo y no quiero nada a cambio, pues te sorprende y a lo mejor te pone un poco en alerta. En el mundo online es igual. Si alguien te dice, toma, te regalo 50 euros de un cupón de Mercadona solo por pinchar aquí, tienes que pensártelo 2 veces. Cuando son mensajes que te piden intervenir con mucha rapidez, piénsatelo. O sea, lo único que tenemos que hacer, o lo más importante que tenemos que hacer, es mantener el nivel de alerta un pelín más alto que de costumbre. Nosotros y la gente que tenemos a nuestro alrededor en casa. Solamente con eso vamos a reducir muchísimo los ataques que puedan entrar por el phishing o mensajes fraudulentos.
Magnífico, yo creo que esto nos ha acercado un poquito más, pasamos por empresa, pasamos la parte técnica y nos estamos incorporando pues, en la parte más humana de la ingeniería social, que aquí también aparece otro, ¿no? Con un vector importante. Y Víctor, te voy a realizar una pregunta que pues, surge mucho estos días relacionado con el ransomware, ¿no? Días atrás pues veíamos, bueno, lo vemos a lo largo de muchos meses, ¿no? Pero como una gran empresa había sido atacada por ransomware y le pedían una importante cifra económica para liberar sus datos. Esto no solamente pasa en grandes empresas, también pasa a particulares, pasa en pequeñas empresas, pasa en pymes, pasa en autónomos. ¿Qué debemos hacer si somos víctimas de un ataque de ransomware? Bien, Juanjo. Pues efectivamente, como comentas, pasa en distintos tipos de organizaciones y por desgracia no solo en esta empresa que tú comentabas inicialmente, sino que también nos ha tocado de cerca en la región, en alguna que otra institución pública. Un malware realmente lo que es un ransomware, es un malware, un software malicioso que se infiltra en los sistemas de información y lo que hace es cifrarlos o hacerlos inaccesibles, exigiéndonos, a cambio de poder recuperar esa información, una cantidad económica. Según algunas estadísticas, se dice que hay más de 4.000 ataques de ransomware diarios solo en Estados Unidos. Eso nos da una idea del volumen de ataques al que nos estamos enfrentando y de la contundencia que puede llegar a tener. El medio por el que se introducen, como comentaba Ana, simplemente a través de un correo electrónico, son ingentes los correos que nos han remitido, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, avisándonos de un virus, de correos, que si hemos recibido un aviso diciendo que tenemos un paquete pendiente, que pinchemos aquí. Bien, pues ese es un ejemplo de un ransomware que por desgracia, y a pesar de estar advertidos y de haber información, aún así en algunos casos se llevó a cabo. La consecuencia que tiene, pues la verdad es que para la organización es devastadora, porque, claro, impide el acceso a todos los datos de la organización. En cuanto a las cosas que podemos hacer, que es lo que me comentabas inicialmente, en primer lugar, hay que tener una copia de seguridad. Si nos vemos afectados por este tipo de prácticas, si no tenemos una copia de seguridad, y no solo una copia de seguridad, sino que luego la podamos recuperar de forma efectiva, pues tenemos un problema todavía más serio. Otra cosa que tenemos que hacer es tener en cuenta las normativas, esas de las que hablaba inicialmente. Por ejemplo, si se ven afectados datos de carácter personal, tenemos que cumplir con una serie de obligaciones que se establecen en el Reglamento de Protección de Datos y en la nueva Ley de Protección de Datos Personales en relación con la notificación de las brechas de seguridad y la figura del delegado de protección de datos de la que estaba hablando antes, que tendrá un papel muy importante en este aspecto. En cuanto a la forma de persecución de este tipo de delitos, pues es complejo porque desde el punto de vista de la persecución tradicional, que diríamos, de la denuncia, etcétera, si bien es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han avanzado mucho en la persecución de este tipo de delitos, pero si hacemos algo tan simple como consultar la base de datos de jurisprudencia que está disponible en Internet, en resoluciones de los tribunales españoles, vemos que aparecen con ransomware 4 resoluciones. Y algunas de ellas ni siquiera directamente se refiere a este tipo de prácticas, sino que las cita por otros motivos. Eso nos da una idea de la aparente impunidad de este tipo de delitos. Más que impunidad también, la dificultad de su persecución por las vías tradicionales. Por eso, como solución principal, nuevamente es necesaria esa formación y concienciación de la que también hablaba Ana y el estar un poco atento y que por parte de las organizaciones, tanto públicas como privadas, se potencie esa creación de una cultura de la seguridad en la organización, incluso llevando a cabo actividades prácticas y simulacros con el fin de alcanzar ese grado de conocimiento por parte de la organización.
Genial, muchísimas gracias. Creo que hemos tocado casi todas las aristas de esta temática que es importante. Ahora, recordaros de nuevo que tenemos el hashtag ciberseguridad LO con la Y para poder tener actividad a través de las redes sociales y vamos a contestar algunas de las preguntas que a través de diferentes medios que la opinión ha puesto en marcha para contactar. Ya digo que son muchísimas las preguntas y no es posible, pero los profesionales ponentes que hoy se encuentran aquí contestarán a todos y a través de la publicación que realizaremos en todo lo que es el panel el próximo 1 de mayo se darán contestación a todas las preguntas que estáis formulando a través del chat y a través de los diferentes canales que ha habilitado la opinión. En primer lugar, las preguntas vienen muchas orientadas por el tema del comportamiento humano. Ana, ¿vale? ¿Cuáles deben ser esos comportamientos de las personas para asegurar, en un concepto general, esa seguridad en online? Nos preguntan también mucho sobre los adolescentes y los niños, ese tratamiento que hay que tener. Sí, es verdad. Lo primero yo diría que tenemos que mantener como comportamiento es ser conscientes de que la ciberseguridad es algo que depende no solo de los dispositivos técnicos, que sí, y no solo de lo que nos pueda poner el operador de telefonía o nuestra empresa, sino que la ciberseguridad depende en gran medida de nuestros comportamientos. Eso es lo primero, tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, a partir de ahí tenemos que mantenernos un poco informados de qué es lo que está pasando a nivel de ciberseguridad. Ahora no es tan difícil, la verdad, porque incluso en los medios generalistas, en la prensa generalista, se habla de vez en cuando de seguridad, de ciberseguridad. Entonces, mantenernos un poquito informados. Y básicamente, o sea, sí, a nivel de reglas generales, o sea, 3 cosas muy fáciles. Necesitamos mantener todos nuestros dispositivos actualizados a la última versión. Tenemos que tener el sistema operativo y todas las aplicaciones actualizados a la última versión, incluido un antivirus que tiene que estar funcionando en los teléfonos móviles, como os he dicho antes, en los ordenadores y en las tabletas. Eso es importante y eso depende de nosotros como ser humano. Si no mantenemos los dispositivos actualizados, pues la parte técnica no nos va a poder ayudar con la ciberseguridad. Si no tenemos los parches de seguridad, no tenemos el antivirus funcionando, pues lógicamente los virus va a ser más fácil que entren. Eso es muy importante. Y luego, a nivel de privacidad, tenemos que mantener nuestra información personal no tan expuesta. Es decir, tenemos que mantener las redes sociales, los perfiles de las redes sociales en privado. Tenemos que procurar no sobreexponer a los niños y adolescentes en nuestras redes sociales tampoco. Eso depende de, yo soy madre, eso depende de nosotros también como padres, el no sobreexponer a los niños. Y con eso quiero enganchar tu pregunta sobre niños y adolescentes. Ellos están, tanto como nosotros o más, en el mundo online. Entonces, tienen las mismas amenazas que tenemos nosotros, pero además, ellos por su edad, simplemente por su edad, son más inexpertos, les parece que conocen todo, pero porque es en el mundo físico y en el mundo online es igual, sobre todo en la preadolescencia y en la adolescencia. Lo que recomendamos en los talleres que tenemos en BBVA, que tenemos varios talleres para padres y para adolescentes, de nuestros empleados y hijos de los empleados, lo que recomendamos a los adultos es que se involucren en la vida online de los niños. No necesariamente que la vigilen, porque muchas veces no se va a poder hacer, sino que se sienten con ellos, que hablen de ciber, igual que hablan de otros temas. Ciber tiene que ser un tema más, que puede salir en la cena, puede salir hablando, que se comparta información sobre ciber, que se acerque los adultos a los niños, que les pregunten qué están haciendo en Internet, qué aplicaciones están usando. Si las niñas ahora utilizan mucho TikTok, por ejemplo, los padres tenemos que conocer TikTok. Tenemos que poder tener un lenguaje común con ellas. Tenemos que saber cómo se hace una cuenta privada en TikTok. Tenemos que involucrarnos en esa parte tan importante de los niños que es su vida online. Entonces, así a grandes rasgos, resumiendo, por un lado tenemos nuestra vida personal, que
como tema básico, todas nuestras aplicaciones actualizadas y antivirus en todos los sitios. Como decían también por ahí, las contraseñas, que eso es un clásico. Y en cuanto a la parte de padres o tíos, o sea, de cualquier adulto que tenga responsabilidad en la educación de los niños, involúcrate, métete, o sea, infórmate de qué hacen los niños, qué aplicaciones están usando y juega con ellos. Hay un montón de juegos que son divertidos también. Métete en redes sociales que ellos están y juegan las cosas que ellos están para crear un clima de confianza en los que adultos y menores puedan hablar de ciber, que es tan importante a día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Ana. Otra pregunta para Víctor relacionada con las fake news. ¿Cómo las detectamos y qué hacemos con ellas? Bueno, pues las fake news la verdad es que están bastante de actualidad últimamente. A ver, para detectarlas, yo creo que lo fundamental es estar atentos que decía Ana también y plantearnos un poco si lo que estamos leyendo realmente se corresponde con algo que se puede contrastar y que es real. Es verdad que dentro de este tipo de bulos e informaciones falsas, pues hay algunas más y menos verosímiles. A la hora de poder saber si nos encontramos ante este tipo de información o de pseudonoticias, pues podemos hacer algo tan sencillo como comprobar en un buscador, en Google o en DuckDuckGo, en el buscador que utilice cada uno, poner esa noticia y al lado la palabra bulo. Y solamente con eso ya seguramente nos va a dar una respuesta prácticamente definitiva sobre si esa información es cierta o no. Luego también tener en cuenta de qué fuente me viene esa información. Hay determinados medios que debemos entender como más fiables y otras fuentes de información o orígenes de información que no son tan conocidos a los que no debemos darle esa credibilidad, al menos sin contrastarlo debidamente. Desde el punto de vista legal, este tipo de bulos también pueden llegar a ser incluso perseguibles en caso de que pudieran encajarse dentro de alguno de los tipos penales, como podrían ser pues, los relacionados con la integridad moral, con casos muy concretos con delitos de odio, etcétera. Sin embargo, eso sería una última medida, que es el derecho penal y no sería lo habitual, por así decirlo. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Nos preguntan también a través de otro medio, Antonio, ¿tenemos un ecosistema de empresas de ciberseguridad potente en la región de Murcia que de alguna forma también contribuya a la mejora y la competitividad de la región de Murcia? Bueno, pues en la región de Murcia tenemos algunas empresas de ciberseguridad. Todavía no hay un gran número, sin embargo, las que están presentes en la región pues dan un nivel de servicio pues, bastante alto. Yo en este sentido, para conocer, que también preguntaba, había alguna pregunta en directo relacionada con esto, para conocer empresas que pueden hacer este tipo de trabajos, auditorías de ciberseguridad, etcétera. Yo lo que haría es ir a determinadas páginas como la de la Asociación Regional de Tecnologías de la Información, timur.es, o ir también a la página del Centro Tecnológico de las TIC, de la región de Murcia, centic.es. Y luego también decir que desde el Instituto de Fomento, pues en el corto plazo vamos a publicar una convocatoria precisamente para ayudar a las empresas que vean, que realmente entiendan que esto es una prioridad, ayudarlas a hacer una auditoría de ciberseguridad, pagando pues, una subvención de hasta el 75% del coste de la auditoría. E incluso si se deciden hacer algún tipo de actuación derivada de la auditoría, pues también se podría subvencionar a ese tipo de tanto por ciento. Ese programa tendrá un listado de empresas proveedoras de servicios de ciberseguridad
acreditadas, es decir, llevan una revisión por nuestra parte en cuanto a experiencia, capacidad, etcétera. Cuando se publique la convocatoria, se publicará también ese listado, si bien es cierto que también se añadirán otras empresas sobre la marcha, que también es un listado totalmente abierto. Actualmente tenemos de ediciones anteriores, empresas de ediciones anteriores de convocatoria de años pasados, y ese listado pues se irá incrementando, pero ya hay un número de empresas ahí. Muy bien, muchas gracias. Por último, una pregunta para Mario que nos realizan es ¿qué consejo de ciberseguridad le darías a una empresa que quiere contratar o duda de qué servicios de ciberseguridad tiene que contratar? Bien, yo lo que recomendaría a las organizaciones es que realicen una auditoría de seguridad, lo que es un hacking ético, para conocer dónde tienen los principales riesgos. También, como dice Antonio, aprovechar esos check-it que ofrece el Info, ¿vale? Para poder hacerlo. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos esos servicios donde hemos preparado un patrón de vemos desde diferentes áreas donde hacemos ese test de intrusión, tanto desde fuera de la organización como dentro de ella. Hacemos simulaciones de phishing para la concienciación del usuario, si están concienciados, si no están concienciados, cómo pican, avisarles, darle una pequeña píldoras formativas de mi vídeo, infografía para que vean cómo detectarlo y ayudarles, vulnerabilidades que tienen dentro de la organización, al cabo, incluso llegar y detectar, analizar los sistemas para si están correctamente configurados, porque muchas veces te encuentras que todo funciona, pero el sistema no está correctamente configurado para prevenirlo, e incluso intentar identificar si una organización ya puede tener una incidencia, es decir, una intrusión dentro y no se han dado cuenta. ¿Vale? Con esto lo que consigues al final descubrir, no todo, es decir, la seguridad es mucho más, pero por lo menos tener una foto lo más amplia posible de cómo está. Y con ello podés tomar, es decir, tener ese plan, esa ruta de qué cosas debes empezar a analizar, ¿vale? Con ello lo que hacemos es verlo, cómo impacta sobre la propia organización y adaptarla y darle prioridades. Genial, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado casi a la hora de duración del webinar y por último lo que vamos a hacer es pasar a dar paso a las conclusiones del webinar por cada uno de vosotros, por los ponentes, en los cuales pues algunos habéis podido ver también algunas de las preguntas que realizaban a través del chat. Si podéis contestarlas en la conclusión, ¿vale? También nos realizamos otras relacionadas con la huella digital existente en Internet. Si en las conclusiones podéis acercar un poco el conocimiento a esto de la forma más breve posible, al término de las conclusiones daremos terminado el webinar. Muchas gracias. Vamos a realizar el turno de las conclusiones en el mismo orden que realizamos las presentaciones. En primer lugar, a Antonio Romero. Muy bien, gracias Juanjo otra vez. A ver, yo como conclusión diría que hoy no se concibe una empresa conectada sin las necesarias inversiones en ciberseguridad. No puede ir de la mano la transformación digital, la digitalización de la empresa, si no va acompañada de la seguridad suficiente para que aquello proporcione a la empresa la continuidad del negocio o el restablecimiento en caso de un ataque que supere las barreras que se hayan implementado. Eso es fundamental. Y más en un escenario, como comentábamos antes, de creciente virtualización de la economía. Como decíamos antes, vamos a una economía sin contacto, como algunos ya empiezan a denominar, muy a la japonesa también, ¿no? Esa distancia entre las personas y demás, pero trasladada al mundo virtual también. Y bueno, pues es ahí el terreno de juego. Ya estábamos inmersos en una transformación digital. El COVID viene a abrirnos los ojos, todavía aún más, a las empresas. Y bueno, pues yo diría también a modo de conclusión que todos dependemos del funcionamiento de estos sistemas de información, ciudadanos, empresas, administraciones. No podemos permitirnos un ataque informático y que nos deje fuera de juego a ninguno de nosotros. ¿Quién puede vivir sin Internet? Sobre todo, como decía Ana, un adolescente sin Internet, ya sea media hora, ¿no? Entonces, la ciberseguridad ha pasado a primer plano.
ahora más que nunca las empresas pues deben incrementar esos mecanismos de defensa y desde el Instituto de Fomento, por terminar, pues aparte de esas convocatorias de ciberseguridad, de auditorías, pues también vamos a lanzar ayudas para realmente una implementación en el mundo virtual, en comercio electrónico y también para una implementación a largo plazo del teletrabajo. Es decir, que asegure sobre todo las medidas legales, organizativas, que también se comentaban antes. No el teletrabajo como conectarte, tener los equipos y rápidamente por necesidad tener que trabajar a distancia, sino realmente tener en cuenta toda la dimensión del teletrabajo, ya sea legal, normativa, organizativa dentro de una empresa. Muy bien. Gracias. Genial. Muchísimas gracias, Antonio. Ana, a modo de conclusión, también tengo una pregunta que nos van realizando por la huella digital que queda en Internet, también por todo esto que nos has estado comentando y a modo de conclusión para poder dar ese highlights que creas tú que pueda ser más interesante. Sí, es verdad. O sea, el tema de la huella digital es un poco de lo mismo. Tenemos que tomar conciencia de que todo lo que hacemos por Internet, todas las búsquedas, todos los servicios que tenemos en Internet, las navegaciones, toda la información que enviamos o que recibimos por Internet, todo de una manera u otra, nuestras redes sociales, nuestras amistades, consultar periódicos, todo tiene una huella digital. Entonces, tenemos que ser conscientes de esa huella digital para poder controlar nuestra vida online, igual que hacemos con nuestra vida física. Entonces, a nivel de como conclusión, yo lo que diría es, no podemos aceptar, a pesar de que se diga, y que no digo que no sea verdad, pero no podemos aceptar que nos llamen en el eslabón más débil. O sea, tenemos que transformarnos en la primera línea de defensa de la seguridad, el ser humano, el comportamiento de las personas, de los empleados en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Tenemos que ser ese primer nivel de defensa, mucho antes que la defensa a nivel técnico. Y yo soy técnica, pero antes que los sistemas técnicos de defensa, tenemos que estar nosotros con nuestro comportamiento y ser los que primero frenemos todos los ciberataques y más en estas circunstancias. Y eso se hace con técnicas que tenemos nosotros como porque vivimos en España en estos momentos. Es que es lo que hacemos todos los días, porque tenemos una experiencia en la vida. O sea, es llevar nuestros comportamientos del mundo físico al mundo online. No pensar que son cosas diferentes y no tirar la toalla. No podemos decir, es que van a entrar seguro los malos porque nosotros nos vamos a equivocar. No, al revés. Nosotros, como estamos alerta, vamos a ser los primeros que vamos a frenar y los que vamos a ayudar muchísimo a los equipos técnicos, porque los ciberataques no van a llegar tanto a los sistemas porque nosotros los vamos a frenar. Eso es lo que me gustaría que nos lleváramos todos como usuarios, que al final lo somos, en nuestro entorno profesional o en nuestro entorno personal. Y en relación con los niños, tenemos que trasladarles este mismo mensaje a los niños. Que igual que les decimos, ten cuidado al cruzar la calle, tienes que mirar hacia los dos lados, y eso se lo estamos repitiendo desde que nacen a los niños, son comportamientos en el mundo físico, tenemos que trasladarles que esos mismos comportamientos los tienen que tener en el mundo online, y eso se lo tenemos que decir nosotros como adultos. Y con eso las cosas mejoran muchísimo, estoy convencida. Magnífico, Ana, muchas gracias. Mario. Bueno, yo como conclusión, quizás me gustaría rescatar la frase que hacen de la OMS, la de test. Al fin y al cabo, es bastante fundamental primero que las organizaciones conozcan cuál es su salud, cuál es su riesgo de las diferentes áreas, no solamente, como bien dice Ana, la parte tecnológica, sino humana. Si ya tienen algo, si estás malo ya de algo, la organización puede identificarlo para tomar medidas. Al fin y al cabo es conocer los riesgos y trasladarlo a alta dirección, no a nivel técnico, sino en un lenguaje que alta dirección pueda entender y sepa cómo eso impacta sobre el negocio, porque es el mayor problema que se encuentran las organizaciones. Cuando le hacen test de intrusiones o cuando le hacen auditorías, le pasan informes muy técnicos y que luego se quedan en los gráficos, pero ya está, no. Dime cómo impacta. En cambio, tú le dices, eso impacta sobre tu proceso crítico de negocio,
posiblemente él va a entender muy rápido que eso es una parada de servicio que supone 2 días, automáticamente va a saber qué impacto económico tiene sobre la organización y sabe que es algo que tiene que tomar inmediatamente, solventarlo, ¿vale? Entonces, es lo que yo recomendaría, hacer esos test de intrusión, evaluarse y que no sea una única vez, sino que hacerlos periódicamente y que pase información de calidad hacia alta dirección, ¿vale? Para poder tomar las decisiones estratégicas que necesita. Genial, muchísimas gracias por esa conclusión. Y por último, Víctor. Sí, gracias, Juanjo. Pues primero creo que había una pregunta en el chat en relación con las medidas técnicas y organizativas que serían recomendables para, en este caso, para abogados, pero que yo voy a hacer la respuesta general, porque no solamente para abogados, sería algo tan sencillo como, en primer lugar, antes de las medidas técnicas y organizativas, las legales, las de cumplimiento. Hay una normativa que tenemos que cumplir. En el caso específico de los datos personales, el Reglamento de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales del año 2018. Por desgracia, no es el 100% de los casos en el que se cumple con esta normativa por parte de abogados, los primeros, y de otros profesionales. Entonces, esa es la primera recomendación. En cuanto a las medidas técnicas, contraseñas seguras, sistemas actualizados y luego también considero importante separar los dispositivos en la mayor medida posible, los dispositivos y la vida personal de la vida profesional. Si al final terminamos mezclando este tipo de información en dispositivos para finalidades que no coinciden, pues estamos aumentando el riesgo de que de esas amenazas que hablaba antes, pues se conviertan en realidad. Y por último, medidas en cuanto organizativa, la cultura y la formación. Efectivamente también el estar más atentos como usuarios, que decía Ana, pero tenemos que formarnos. Hay mucha y buena información a nuestra disposición y a nuestro alcance, incluso específica para nuestros sectores profesionales. Por ejemplo, el Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, publica guías específicas con toda la difusión que ha habido precisamente de Zoom, por ejemplo, y se ha hablado de la mayor o menor seguridad de esta aplicación. Se han publicado guías específicas de cómo configurar esta aplicación, cuáles son las cuestiones que se tienen que tener en cuenta. Bien, pues que seamos capaces de acudir a ese tipo de recursos y formarnos en ese sentido. Y bueno, simplemente para finalizar, pues como ideas fundamentales, en primer lugar, lo que comentaba, que la seguridad no puede ser algo puntual, que es un proceso que si la transformación digital y el teletrabajo han venido para quedarse, esto aumenta lo que ya era una necesidad importante de que protejamos los sistemas de información, como decía Antonio en su conclusión. Y en ese sentido, pues las empresas y las instituciones tienen que mostrar realmente pues, esa diligencia en cuanto al cumplimiento, no ya, sino ya con otra finalidad, simplemente por proteger el activo más valioso de su organización, que son los datos y la información, como cada día se demuestra. Por lo tanto, estamos realmente ante una oportunidad. Por parte de las instituciones, como se ha podido ver, se están haciendo planes para poder aprovechar estas iniciativas y creo que debemos contribuir todos a ello. Genial, pues muchísimas gracias a todos, a los ponentes, a los participantes de este webinar y, cómo no, a la Opinión de Murcia, que ha hecho posible este segundo foro de ciberseguridad este año por el COVID-19 realizado de forma online a través del formato webinar. Agradeceros a todos la presencia, recordaros que a partir del 1 de mayo, a través de redes sociales, en medios escritos y digitales,
tendremos las conclusiones de esta jornada y invitaros a participar en próximos eventos y en conclusión mía, yo como padre me he identificado con muchas cosas de las que habéis dicho, como ingeniero también creo que es importante tener un ecosistema fuerte en la región de Murcia, creo que lo vamos a conseguir, el Info va a velar por ello y agradecer pues que exista este gran ejemplo de profesionalidad de empresas de la región de Murcia que hacen que creemos un ecosistema de ciberseguridad y de tecnología más potente en la región de Murcia. Pues por mi parte, agradecer a la opinión de Murcia el que haya hecho posible esto y despedir. Muchísimas gracias a todos y que daremos a las contestaciones a las preguntas que se han podido formular y que se hayan podido quedar fuera a través de la prensa digital y escrita. Buenos días.